favorable al crecimiento. Gracias, Eva Villanueva. Nos acompaña Carlos Mendoza, gestor de fondos de Wealthy Asset Management. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo veis el mercado? ¿Cómo veis el momentum? ¿Parece que recoge algo ya de tranquilidad o están las nubes lejos de marcharse en nuestro alrededor? Bueno, el mercado está complicado, ¿no? Lleva complicado todo el año, pero es cierto que estos movimientos políticos que estamos viendo, vamos a seguir viéndolos, y es cierto que esta incertidumbre yo la veo desde una perspectiva muy positiva. Está haciendo ahora mismo una limpia, por así decirlo, de aquellos activos, de aquel tipo de bonos, de aquellas acciones que durante estos últimos años han estado cotizando unos precios prácticamente irreales, en una situación macroeconómica y monetaria muy difícil de volver a ver, y creo que es algo positivo para el futuro. Ahora mismo, por centrar un poco el tiro, de forma general, sí que me gustaría hacer distinción entre lo que está cotizando la parte de renta fija de lo que está cotizando la parte de renta variable. Ahora mismo son dos activos que, a pesar de que nunca han ido tan ligados, ahora están siendo castigados de manera bastante parecida, pero es cierto que la renta fija está cotizando una cosa totalmente distinta a la renta variable. Y hay dos posibilidades. Una de ellas es que la renta fija no tenga razón, en cuyo caso la parte de los rendimientos bajarán y el precio subirá, se revalorizará, o que la parte de renta fija tenga razón, en cuyo caso veo que es posible que los castigos en renta variable se acentúen mucho más. Cabe decir que, aunque nadie sabe, nadie tiene una bola de cristal, lo cierto es que la renta fija históricamente nunca se ha confundido, siempre está cotizando el futuro con mucha más precisión de lo que lo hace la renta variable, que es mucho más volátil. Energía como factor clave del año, es el gran componente alcista, el que invirtió en energía en marzo, es el capitán general ahora mismo. ¿Cómo el precio del petróleo, después de la última reunión de la OPEC, puede volver a situar energía como uno de los componentes clave dentro de las carteras? Sí, totalmente. Yo, llevo positivo desde no solamente este año, sino desde parte del año pasado. Tenemos que saber que energía como petróleo y gas, aunque no lo parezca, es de los sectores cuya información es más fácilmente accesible, la parte del precio del petróleo, y más recurrente. Pensemos que las empresas, cuando anuncian su publicación de resultados, suele ser trimestrales, entre medias sí que hacen todo tipo de anuncios y demás de sus posibles resultados, profit warning, y avisan, pero es cierto que el petróleo, aunque no se conozca, semanalmente publican en Estados Unidos la posibles disminución o subida de inventarios, las noticias que surgen. O sea, es un mercado mucho más transparente del que parece. Dicho esto, la situación que veo ahora mismo y que vemos en Wealthy con respecto al sector energía es un sector que ha estado, aunque no lo parezca, bastante defenestrado en los últimos años. Es un sector totalmente vital para el grueso de la economía y vemos que el rango en el que está ahora mismo es bajo. Creemos que va a volver a subir, sobre todo con la nueva entrada, o bueno, el fin del confinamiento que llevamos durante los últimos 5 o 6 meses en China, que ha perjudicado más o menos en torno a unos 2 millones de barriles día, ha aumentado el déficit. Ha disminuido el déficit, lo que va a hacer que ahora mismo, con esa política de COVID-0, de fin de confinamiento, pueda hacer o vaya a provocar una nueva subida en este tipo de mercado, y estamos bastante y seguimos bastante positivos de cara a este cierre de año, pero sobre todo también de cara al próximo año. Pensemos que las empresas ligadas a este sector no ganan más beneficio porque el precio esté más alto, ganan más beneficio y generan más flujo de caja porque el precio medio durante un periodo de tiempo se mantenga en un rango alto. Es decir, prefiero todo un año un precio medio de 90 a 95 antes que un año en el que un trimestre se vaya a 130 como pasó en marzo y luego caiga a 70. 80. Efectivamente. ¿Qué inversiones podemos relacionar al petróleo? ¿Cómo podemos enfocar cartera también a petróleo? Yo creo que en este año ha habido dos momentos muy buenos. Por un lado, la parte de principio de año, la parte de renta variable, sector pues siempre suele recoger la renta variable de forma mucho más rápida y mucho más potente este tipo de subidas, pero ahora... Entiendo que a través de compañías, ¿no? A través de compañías, efectivamente, pero ahora me centraría mucho en la parte de bonos. Yo creo que a raíz de un poco antes de verano, los bonos, llámese por flujo de mercado, llámese por el tipo de rating que tienen estos bonos que son ligados a energía, que suelen ser un rating de alto rendimiento y un rating muy bajo, hacen que el público en general, los inversores, huyan de este tipo de bonos ligados al sector energía por la poca predictibilidad de los flujos de caja que vayan a tener. Es decir, un inversor que es mucho más conservador, si se mete en un bono de alto rendimiento que es de un sector, como puede ser el de petróleo o gas, ligado a una materia prima
que no sabe qué puede pasar el próximo año, pues suele tender a huir. El inversor más conservador suele huir de ese tipo de activos. No obstante, he de decir que son los bonos ahora mismo que más atractivo veo en el mercado. Son bonos que te están pagando rentabilidades que no te pagan otro tipo de bonos, y son bonos cuya solvencia, es decir, cuyo riesgo de crédito, duración de crédito, más conservador y más defensivos veo ahora mismo. No veo un entorno en el que el precio del petróleo pueda caer a los niveles en los que hemos visto en los últimos años, y sí veo un entorno que directamente para el inversor conservador está pagando y mucho ese tipo de riesgo que no está en riesgo. Pero por la estabilidad del precio, entiendo. Por la estabilidad del precio, por la situación que veo en los próximos años, por las circunstancias. Creo que hay, de hecho, he tenido y tengo bonos en cartera este año del sector energético que están dando este año rentabilidad positiva. Entonces, es algo que dices, mira, si hasta el bono a 2 años americano me está dando rentabilidades de casi el -5, y hay bonos que se supone que eran de mucho riesgo, cuya predictibilidad de los flujos de caja me están ofreciendo un riesgo de crédito mínimo y el mercado no lo está poniendo en precio, pues yo creo que es una oportunidad no solo de ahora, sino de cada final de año y principios del siguiente. Me entiendo que tenéis producto, ¿no?, para poder entroncar toda esta fotografía del mercado del petróleo, ¿no? Para quien nos está viendo, ¿qué producto sería el que más encaja con intentar enfocar una parte de la cartera con el petróleo? Pues mira, tenemos sobre todo, gestionamos un fondo de renta fija en directo, que se llama Capital Subdebt, Wealthia Capital Subdebt, y luego también tenemos un fondo que nos ofrece muchísima flexibilidad a la hora de entrar. Es un fondo mixto, se llama Wealthia 5, y sí que es cierto que en la parte de 0,30 de renta variable podemos, de forma puntual, invertir en este tipo de empresas, y en la parte de renta fija igualmente tenemos capacidad para hacerlo de sobra. Es decir que no solamente la parte del precio del petróleo creemos que va a seguir al alza, sino también algunas materias primas, como puede ser la tesis del uranio, que ya se está empezando, ya se ha cumplido, la doy por cumplida, puede ofrecer muchísimas... ¿Cuál es la tesis del uranio? La tesis del uranio es muy larga, pero en resumidas cuentas, ha existido durante estos últimos años un superávit de uranio enriquecido en el mercado, provocado o alterado por el accidente de Fukushima, que provocó que las centrales nucleares se cerraran, empezaran el mercado secundario a intentar vender esa parte de uranio enriquecido, provocando un superávit que realmente no había, y ese superávit ahora mismo ya se ha convertido en un déficit. Es un déficit que no hace falta ahora mismo contar que el posible subida está entendido. Está entendido. Entonces, creemos pero que... vimos, por ejemplo, Rusia con Marruecos intentar llegar a un acuerdo la semana pasada para hacer una central nuclear donde el uranio es la clave fundamental. Es decir, es una central nuclear pacífica, es para generar energía. Pero llamó la atención, igual que el hub en Turquía de Rusia, por lo que algo en ese entorno sí se empieza a mover. Y creemos que se va a seguir moviendo, es el futuro. Pensemos también que el mercado del uranio es mucho más opaco que el del petróleo, pero opaco. Y está manejado, por así decirlo, por Rusia y Kazajistán. Es un momento de, geopolíticamente hablando, en el que hay que empezar a mirar a ese entorno. Y pensemos que, por ejemplo, por dar datos, las centrales nucleares, una vez que empiezan a operar, tienen que tener el suministro de uranio enriquecido garantizado de hasta 2 años. Pensemos que el gas... ¿Para evitar cortes? No, porque lo hacen no pueden, sí, para evitar cortes, pero para no haya una interrupción. Efectivamente, para que no haya una interrupción. Y pensemos que aproximadamente el gasto en sí, en gastos de explotación para una central nuclear del uranio enriquecido, no supone más que un 5% de sus gastos globales. Es decir, en el momento en el que vean que el suministro no vaya a estar garantizado para los próximos 2 años, van a acudir a mercado. Y ese momento en el que acuden a mercado, con una capacidad de pago de un precio de uranio mucho superior, porque apenas pueden subir y el precio y el gasto que tengan en gastos de explotación del uranio, y aún así no se verán muy afectados los márgenes, va a provocar, si ya existe un déficit en el mercado global, va a provocar todavía que el precio suba aún más. Es un poco la segunda derivada de la tesis. El momento en el que las centrales nucleares tengan que, el próximo año o el siguiente, garantizarse el suministro para los próximos 2 años, en ese momento es cuando dará un coletazo final el precio del uranio, o eso es lo que yo creo. Muchísimas gracias por esa visión y por la tesis del uranio. Carlos Mendoza, gestor de fondos de Wealthia Asset Management, buen día y buen negocio. Muchas gracias, buen día. 9:45, Marta Vilar, ese movimiento en el entorno de